Buenas noches, profe. Vamos a hablar acerca de los instrumentos de medición. Como en la primera tarea mencionamos una pequeña introducción de qué son los instrumentos de medición, sabemos que nos ayudan a poder medir las longitudes, los volúmenes, extensiones de capacidad, ya sea por comparación de algún tipo de elemento que esté estandarizado, lo cual nos permita tomar como referencia y podamos nosotros asignarle un valor mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. Encontramos diferentes tipos de medición y ahorita mencionaré los que son más comunes en mecatrónica. Empezamos con los 4 instrumentos de medición, los cuales son los instrumentos eléctricos, los mecánicos, los hidráulicos y los neumáticos. En los eléctricos son los instrumentos de medida eléctrica que son aquellos dispositivos de cálculo que usamos para poder medir varias cantidades de carga eléctrica y la medición de cantidades eléctricas que se puedan realizar al medir parámetros eléctricos de un sistema. Algunos tipos de ejemplos son como lo es el galvanómetro, lo cual nos ayuda a poder medir el cambio de una determinada magnitud. El amperímetro, lo cual nos permite medir la intensidad de la corriente eléctrica con las puntas que tenemos ahí, la positiva y la negativa. Tenemos podríamos decir, la rueda de selección, lo cual nosotros podemos decir qué queremos medir, etc. Tenemos el multímetro, lo cual nos ayuda a medir las 3 magnitudes citadas arriba, y también la continuidad eléctrica junto con los valores de los transistores. Tenemos el osciloscopio, el cual nos permite medir el cambio de corriente. Empezamos con los otros tipos de instrumentos, terminamos con lo que son los instrumentos eléctricos, pasaríamos a los instrumentos mecánicos. ¿Cuáles son los instrumentos mecánicos? Bueno, los instrumentos mecánicos nos ayudan a poder realizar tareas mecánicas en el proceso de mecanizado y nos ayudan a precisar para que a fin de que nosotros cuando realicemos ciertas mediciones o comparemos las magnitudes. Estos instrumentos se utilizan para realizar dichas mediciones que se pueden clasificar en 3, las cuales son los medidores, que se encargan de comparar las dimensiones, los comparadores, que se utilizan para comparar, ahora sí que dimensiones, y los verificadores, que se utilizan para comprobar si una dimensión se encuentra o no dentro de los límites que nosotros establezcamos o nos establezcan. Algunos ejemplos son como lo es el micrómetro que tenemos acá, lo cual se basa en un tornillo micrométrico que sirve para poder medir con una alta precisión el orden de centésimas en milímetros y milésimas de milímetros para las dimensiones de un objeto. Tenemos como otro ejemplo el pie de rey, lo cual nos permite medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Otro ejemplo es el reloj comparador, lo cual se utiliza en los talleres mecánicos e industrias de mecanizado para que se pueda verificar las piezas mecanizadas, ya que por sí sola no da la lectura. Entonces, pero es útil para poder comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que nosotros deseemos verificar. Pasamos con el otro tema, los otros instrumentos, que son los instrumentos hidráulicos. Los instrumentos hidráulicos son los que nos permiten... Los instrumentos neumáticos, Bueno, antes de eso, pues sí puedo mencionar los hidráulicos, que siento que son parecidos a los neumáticos. Y los hidráulicos, estos son los que nos permiten, o son importantes en todos los sectores del planeta, ya que nos permiten determinar ciertos elementos que no son muy visibles a nuestros ojos, pero con estos aparatos los podemos lograr. Tenemos los otros instrumentos, que ahora sí son los neumáticos, los cuales los instrumentos neumáticos nos ayudan o se necesitan para poder funcionar de una corriente o gas que mediante este significativo impulso pueden hacer que las mediciones tengan una gran cantidad de parámetros. Algunos, por ejemplo, son como el tensiómetro, que podemos ver acá,
el cual es muy usado en el área de la salud y que tiene como función primordial el medir la presión sanguínea de cualquier persona. Tenemos lo que es el barómetro, lo cual se usa para determinar la presión atmosférica, ya que, por ejemplo, hay muchos tipos de barómetros, pero el que más se utiliza es el que usa mercurio. Tenemos lo más común, que siento que acá todo el mundo que tenga un carro lo usa, y es el calibrador de llantas, lo cual es muy común usado para para el uso de nuestros automóviles, el cual tiene como fin primordial es mantener las condiciones estables y seguras de la presión de las llantas. Con esto podemos concluir con los tipos de medición eléctrica y algunos ejemplos para la mecatrónica. Pasamos al siguiente tema, el cual es metrología óptica. ¿Qué es la meteorología óptica? Bueno, la metrología óptica es la ciencia que nos permite medir varias variables físicas utilizando la luz. Y para usar esa tecnología de medición necesitamos nosotros implementar una serie de arreglos ópticos de acuerdo a la variable física que se quiere medir, en donde se utilizan ya sean lentes, espejos, fibras ópticas, cámaras digitales y principalmente fuentes de luz visibles, como por ejemplo son los láseres, los diodos, los emisores de luz, las lámparas, y todo esto depende del tipo de iluminación que usemos en el sistema óptico para la medición. Tenemos la óptica geométrica, lo cual es una serie de nociones y principios fundamentales que a partir de los cuales podemos nosotros deducir el comportamiento de distintos instrumentos ópticos a los que estamos acostumbrados, como las gafas, las cámaras fotográficas, los telescopios, los espejos, incluso el ojo humano. Tenemos la óptica física, lo cual es la ciencia que se encarga de la medición de valores de alguna variable física, y la metodología óptica es la ciencia que nos ayuda a poder medir esta variable física donde se utiliza la luz visible. Tenemos la fotometría, lo cual es un método óptico basado en el principio por el cual muchísimas sustancias que dan lugar a la formación de un color determinado o indeterminado tiene cuya intensidad, que ya sea que es proporcional a la concentración de la sustancia a medir. Tenemos los instrumentos ópticos, lo cual es, por ejemplo, algunos de los instrumentos ópticos que nos ayudan a controlar la luz, son variados y, por ejemplo, algunos son los lentes de contacto, las fotocopiadoras, los microscopios, las lupas, proyectores, reproductores de CD y rayos X. Tenemos los microscopios, los cuales son de medición, que combinan un microscopio óptico con una base que es capaz de realizar movimientos precisos para medir objetos, de igual forma que los comparadores ópticos, y se utilizan para un sistema óptico telecéntrico para permitir mediciones precisas. Tenemos los comparadores, los cuales son los instrumentos ópticos de medición, que su medición es similar a los microscopios ópticos, pero tiene como dicho objeto que se coloca en la plataforma y se ilumina la luz hacia el objeto desde abajo, y esto nos permite lograr que el perfil del objeto o la sombra se proyecte en la pantalla. Tenemos el perfilómetro, el cual es un equipo basado en la medida de distancias por medio del láser y que nos permite para poder registrar los perfiles o longitudinales y transversales en las carreteras, así como por ejemplo para tomar simultáneamente datos de textura. Tenemos la metrología electromecánica, es el tercer tema que tenemos acá para poder explicar. ¿Qué es la metrología electromecánica? Bueno, pues es la que nos permite evaluar una magnitud hecha según a su relación con otra magnitud de la misma especie, para que nosotros podamos tomar la medida de una magnitud, la cual se compara con la unidad de su misma especie, para que nosotros podamos determinar cuántas veces ha estado o se ha encontrado contenida en aquella. Tenemos los instrumentos de medición directa, son parecidos a los que son de hecho los que ya mencionamos anteriormente, y se utilizan, por ejemplo, como lo pueden ser los calibradores de Vernier, los micrómetros, las máquinas de medición por coordenadas, para medir las dimensiones de un objeto directamente, y dichas mediciones
se conocen también como mediciones absolutas. Tenemos lo que es el calibrador de Vernier, lo cual, como anteriormente mencioné, nos permite medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Tenemos otro, el cual es el tornillo micrométrico, que ya sabemos que tiene como función, y está basado en el tornillo micrométrico que sirve para poder medir con alta precisión el orden de las centésimas en milímetros y de milésimas de milímetros de las dimensiones de un objeto. Tenemos el comparador de carátula, lo cual, al igual que los instrumentos de medición mencionados, el comparador de carátula se utiliza en los talleres de mecanizado e industrias de mecanizado para la fabricación de piezas, ya que por sí solas no dan una lectura directa, pero es bastante útil para comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que se quieran verificar. Y por último tenemos el derivador Shunt y la resistencia multiplicadora volumétrica. Bueno, estas son resistencias, o bueno, son tipos de resistencias normales que usamos para medir la corriente de forma indirecta, lo cual quiere decir que a partir de la tensión que hay en sus extremos, se puede calcular fácilmente la corriente que atraviesa con una sencilla ley de Ohm y nos sirve mucho en los tipos de circuitos electrónicos, donde se resulta complejo que podamos colocar nuestro instrumento de medición, como por ejemplo lo es el amperímetro. Y con esto podemos concluir el reporte de los instrumentos, el reporte y el resumen de los instrumentos de medición, sus tipos y algunos de los ejemplos que mencionamos, el cual nos ayuda en una vida laboral y del día a día. Eso sería para lo que es el tema de instrumentos de medición y eso es todo.